Aló, muy buenos días con todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Buen día, Buenos días, Juan Juan. Carlos. Hola, David. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buen día, Juan Buen día, Carlos. Juan Carlos. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Descansaron? ¿Hay más o menos? ¿No? Menos. Más o menos. Algunos ¿No? deberes. Bueno, quería comenzar la clase de hoy haciendo una pequeña pregunta. Lo que pasa es que Mateo López se encuentra en este momento. Mateo López. Sí, yo me encuentro. Ya, Mateo Sebastián López Garrido Garrido, o Galán. sí, Galán. Ya, David Garrido. ¿Se encuentra? Sí, aquí estoy. Ya, David, no te encuentro en la lista. ¿Cómo es tu nombre completo? Iván David Garrido. Iván David. Ya, es que en la lista apareces como Iván nomás. Ah, yo. Listo. Ya, eso era algo que tenía que arrancar. Listo. Entonces, como todas las primeras clases de la semana, vamos a arrancar revisando la actividad de control, ¿no? Entonces, quería preguntarles qué tal, cómo les fue con el pequeño quiz, que son las preguntas ahí del quiz de marcianitos, y con el ejercicio. ¿Quién quiere presentarnos la solución? Yo puedo presentar. Yo también tengo por presentar. Ya, entonces, Juan, Mateo Arteaga, Julián, y el tercero, no sé, el cuarto, ¿quién se no Yo alcanza a puedo ver? presentar. Yo. Bueno, dijo primero David Coronado. Entonces, esos cuatro el día de hoy, ¿ya? Juan José, Mateo Arteaga, la otra persona, no recuerdo quién era, Julián, creo que dije, y David. Sí. Ya, Listo. entonces le comparto pantalla. Sí, por favor. A ver. Aquí está. A ver. Aquí tenemos el control número 2. No sé si se ve. Sí, se ve. ¿No? ¿Sí? Ya, en el control número 2 le copié cuál es la pregunta y la respuesta que he colocado. Entonces, ¿cuál es el método para sumar vectores? Claramente el método de triángulos y paralelogramos, porque los otros no tenían ningún sentido de estar ahí para sumar vectores. Aquí es como nos explicaste en la anterior clase, con los triangulitos y sumar fácilmente los vectores. El método del triángulo se basa en unir la cabeza del vector con la cola del vector, como nos mostraste, poniendo así y así. A ver, ¿cómo? El método del Colocando, o sea, poniendo el vector y con la cabecita de un vector unirle el otro vector, pero con la cola. Ya. Ya, el método del paralelogramo se basa en unir los vectores por la cola. Aquí es así, para poder después sacar cada uno dependiendo y trazar el vector nuevo, que sería la suma de ambos. Y la componente de los vectores son fuerzas que suman y producen el mismo efecto. Ya. ¿Y en el ejercicio? En el ejercicio, ahí está. La suma de los vectores es, le tomo un screenshot a esto y le hice aquí en el iPad y le tomo screenshot y le mando para acá. Entonces, primero hice un grafiquito donde se ve el 25 grados y el 20. Se puede hacer de dos maneras, con el seno y el coseno. Ahí pongo las dos maneras. Entonces tengo el opuesto, el primer opuesto y después el segundo opuesto. Y en el otro tengo la adyacente 1 y el adyacente número 2. En ambas maneras las puedes hacer. Aquí hay una pequeña, como decir, leyenda, donde se ve el color de cada línea y cuál corresponde. Digamos la Q de 60 newtons, la P de 40 newtons y la R que sería digamos, la suma de las dos. Aquí la altura y la distancia. Finalmente cojo y tengo que saber el seno de esto. Entonces sé que cojo la altura, que es del opuesto, que tendría que ser esto más de esto, que ya lo sacamos de acá, usé los aquí, entonces esto más de esto, y dividido para la hipotenusa, que sabemos que es 100 porque se suma, o sea, prácticamente 100 porque se suman los dos vectores.
las dos Ya. magnitudes de los vectores. Entonces, despejando y haciendo el arcoseno, me da que el signo de interrogación es igual a 34.13 grados, que es más o menos lo que salía en las respuestas, que era 35 en las respuestas, pero por decimales cambia. Ya. Listo. Muchas gracias, Juan José. Muy bien. El siguiente. ¿Voy yo? En el orden que les dije. Listo. Share. Yo creo que entendí otro ejercicio, no sé si era el del video, me pareció, o bueno, tiene que ser de las preguntas, pero iba a empezar por ahí. Entonces, primero había una pregunta en la presentación, que era cómo se representa el desplazamiento, velocidad y aceleración, y esto La es por verdad, medio no de... te estoy escuchando bien. No ¿Hola? estás hablando duro, creo. ¿Ahí? No, no te estoy escuchando bien. Mejor, no sé. Ya, ¿Hola? ahí sí. Ya. Primero había una pregunta la presentación que decía cómo se representa un desplazamiento, velocidad o aceleración. Y esto se lo hace por medio de un vector, que es lo que vamos a estudiar en este módulo, digamos. Entonces, los vectores son unos elementos matemáticos y los tres principales que tienen magnitud, dirección y sentido. Y como la dirección, o sea, como el desplazamiento tiene que ver con la longitud y todas estas, la velocidad y la aceleración son derivadas de esto, entonces también son vectoriales. No puedes decir solo como que 20. ¿20 en qué Mateo, dirección? te voy a interrumpir. O sea, lo ¿No que era eso? tenías que resolver son las preguntas Solo las del... 5 preguntas. Porque Sí, había ajá. también lo de la... Ah, bueno, y es esto del video. Pero bueno, Ya, es básicamente lo mismo, pero con otros datos. con otros ejemplos. Entonces, una suma de vectores mm, o sea, esto es el método del triángulo, que básicamente es Ujú. poner un vector y luego el otro y unirles, que es similar al del paralelogramo, solo que el paralelogramo es ponerle aquí, acá y unir, o sea, como que unir el Ya, paralelogramo. Entonces, igual que hizo el Juan José, para sacar el vector tercero, lo que haces es hacer el coseno, o sea, por partes, del coseno del uno, el coseno del otro, luego el seno del uno más el seno del otro. Para sacar el módulo tienes que tener la raíz cuadrada de, de cada uno sumado al cuadrado, entonces el módulo y el ángulo. Entonces los métodos para sumar vectores son el de triángulo y el paralelogramo, que son básicamente lo mismo. La diferencia del triángulo es que el triángulo es sumar, poner la cola y luego sí, el siguiente y el siguiente y el siguiente. El paralelogramo es poner todos los dos en el origen y luego hacer como unas líneas paralelas para cada uno, entonces es unir los vectores principalmente por la cola. Las fuerzas las componentes de un vector son las fuerzas que más presenten el mismo efecto. No me quedó muy clara esta pregunta, la verdad. No sé, tal vez está mal, no sé, no sé, tal vez si puedes explicar a qué te refieres con los componentes, porque según yo los componentes son dirección, magnitud y sentido. Y la suma de los dos vectores, que era el de 40 con 20 grados y el de 60 con 45 grados, es más o menos 97 y newtons y 35 grados, que eso lo hace así de esta misma manera como hice este otro. ya tienes o sea, el procedimiento de cómo resolviste el ejercicio del quiz. O sea, es esto mismo, es así igualito, solo que con los diferentes datos. Aquí en vez de 5 coseno 98 es 60 coseno 45, sería coseno 40, coseno 20, así seno, luego sacas eso. Ya, ¿qué pregunta decías que tenías como inconveniente? La 4 que dice los componentes de un vector son. O sea, según yo, los componentes de un vector son la dirección, el módulo, el sentido. No sé qué quieres decir con fuerzas que sumadas producen el mismo efecto. Ah, ya. Lo que pasa es que, digamos que las propiedades de un vector son la dirección, la magnitud y el sentido. Pero Ya. las componentes de un vector es cuando tú lo descompones en otras dos fuerzas, Ok. los Ya, dos ya. vectores.
Ok. Entonces en el eje cartesiano. Ya, ok, los componentes como componente X y Y. Ok. Ya, que Ya, ya. sumadas producen el mismo vector. ¿Sí? A eso me refiero. Sí. Listo. Bueno, Muy bien. entonces ahí te faltó la solución del ejercicio, ¿no? Como tal que era, que pues era la del valor, ¿no? Listo, siguiente. Muchas gracias, Mateo. ¿Quién es el siguiente? En el orden que creo que era David. En el orden que los mencioné. Creo que era un Mateo y después un David o algo así. Bueno, entonces, ¿quién quiere presentar? Si ya no se Puedo acuerdan. presentar yo yo. puedo presentar. Entonces, es que yo Ya, era David, cuarto, entonces Juan. sigue, sigue. Sí, yo ¿Quién es? sigo, entonces te comparto. Ya. Ya, bueno, aquí está mi presentación, lo mismo que hicieron los demás. La pregunta uno, ¿cuáles son los métodos para sumar vectores? El método del triángulo y del paralelogramo. El método del triángulo se basa en unir la cabeza de un vector con la cola de otro vector. El método del paralelogramo se basa en unir los vectores por la cola. Las componentes de un vector son fuerzas que sumadas producen el mismo efecto. Y aquí está el ejercicio que era la quinta pregunta. Primero le hice foto de pantalla. Y lo primero que hice es sumar este 40 y estos 60 newtons que me dio 100. Por lo tanto, descarté la primera opción, porque según la teoría nos debe dar la suma de estos dos aproximado al valor real, que en este caso es 97.7. Ahora me di cuenta que al hacer el método del triángulo se forma una altura así, y esta altura es la suma de B1 y B2. Y para sacar B1 y B2 hice seno de 20, que es igual a B1, o sea, cateto puesto sobre hipotenusa. Y ahí saqué la altura. No sé si me escuchan, me asoma que mi conexión es inestable. Sí, sí, se te escucha bien. Ah, ya, ya. Ah, ya. Y para sacar B2 le hice seno de 45, sumé los dos ángulos y le hice cateto puesto sobre hipotenusa y me dio 30 raíz de 2. Sumé estos dos y me dio la altura total. Y ahora le hice seno de teta, que es esto, que es cateto puesto sobre hipotenusa, que en este caso es 100. Le hice arcoseno y me dio 34,10, que es aproximadamente 35, y aquí está, y es este. Y ya. Ya, o sea, exactamente cuánto vale la resultante. Ah, 97.7 newtons, ángulo Pero bueno, 37 esa es la grados. respuesta, pero ¿cómo la calculaste? No la Ah, calculaste. sí la calculé, No, calculaste el ángulo, por eso. pero ¿cuánto mide la resultante del vector? La suma de los dos vectores, ¿cuánto mide? Ah, la suma, aquí está. Sumé 40 más 60 que me dio 100 y sé que este 100 es aproximado al 97.7 porque según la teoría sabemos que si sumamos los dos nos va a dar una aproximación de la magnitud, por así decirlo. Sí, David, pero por ejemplo, yo no te puedo preguntar a ti, tú no me puedes responder, digamos, que es aproximadamente 100, ¿no? Tienes que decirme cuánto encontraste que es. Eso es lo que quiero. Tú no lo calculaste, ¿no es verdad? Solo Ah, calculaste el no, ángulo. Y por sí, descarte, le hice la o sea, si no te hubiera aproximación. dado los valores, no me hubieras podido responder cuánto es exactamente, ¿me entiendes? Ah, exactamente, no te hubiera puesto 100n y ángulo 35. Ya, pero estamos de acuerdo que sí puedes saber exactamente cuánto es la resultante del vector. Sí, 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 o sea, lo que haría, mm, déjeme pensar. Pues tienes que mm, encontrar la magnitud de esa línea amarilla que tienes aquí. espere. Creo que, eh, sí, esta línea amarilla. ya, ¿cómo lo calculas? Mm, Esta es la resultante. ajá, Creo que tienes que repasar un poco esto de la suma de vectores, porque pues sí. lo más importante es que tú me encuentres cuánto es, no aproximado, cuánto es esto. Más que el ángulo, yo necesito que tú Sí, yo lo que entiendas haría en cómo este calcular. caso, perdón Juan, lo que haría es que sé que aquí hay un triángulo y en este caso mide 40 y 60. ¿Ya? Y lo que necesito es la línea de abajo. Por lo tanto, podría ser, mm, déjeme coger la calculadora. Mm,
Bueno, mientras lo piensas, Sí, ya sí, necesito voy a que... pensarle mejor. Sí, continuemos con la siguiente persona. Muchas gracias, Ok, David. muchas gracias. ¿Quién era el último que No, nombré? Ah, yo ahorita lo estoy compartiendo. dale. Todavía no se comparte. Julián, no sé si están viendo el resto, pero yo no estoy viendo No, nada. Juan, no me está dejando compartir. No, la verdad no entiendo por qué. Alguien, pues nadie está compartiendo, ¿no? A ver, ¿lo intentas? Ya, ahorita ya lo logré. Ya, ¿me podrán confirmar que están viendo? Sí. Ya. Primero, para las primeras 4 preguntas, de cuáles son los métodos para sumar vectores, la respuesta método de triángulo y del paralelogramo. Para la segunda pregunta, el método del triángulo se basa en la respuesta, unir la cabeza de un vector con la cola de otro vector. La otra pregunta, el método del paralelogramo se basa en la respuesta, unir los vectores por la cola. En la cuarta pregunta, los componentes de un vector son la respuesta, fuerzas que sumadas producen el mismo efecto. Ahora para la pregunta 5, utilizamos un método un poco largo, pero eficiente, en donde utilizamos coseno y seno para sacar para cada vector Qx y Qy. Con esto ya tendríamos expresadas las respuestas, teniendo en cuenta las unidades que nos dan, que son newtons. Lo mismo se hace para el vector P. Luego, el vector resultante, ponemos aquí una pequeña explicación que sería el vector O. Y calculamos OX con la sumatoria de PX y QX. Lo mismo pasa con Y, que sería la sumatoria de PY más QY. Luego de esto, utilizamos Pitágoras para sacar el vector O. Igual, hay que tener en cuenta que siempre expresar con la unidad que nos da el ejercicio, en este caso newtons. Y luego, David, para sacar el ángulo, utilizamos tangente. Obviamente podemos utilizar coseno y seno, ya que ya tenemos O, pero utilizamos tangente. En este caso hacemos la inversa y con calculadora ya sacamos 35,04, que ahí ya podemos sacar la respuesta. perfecto. Esa era la solución, ¿no? ¿Lo miraste, David? No, estaba resolviéndolo, pero creo, o sea, la verdad no presté atención, pero lo estoy resolviendo porque me vino una idea con cosenos. Ya, aquí está la solución. Como la explicó Julián, está perfecto, ¿no? ¿Todo el mundo la entendió? Sí. Bueno, Sí. todo el mundo tuvo que haber llegado a la Sí. misma. Juan Carlos. Una pregunta, perdón, ahorita estaba mostrándonos la solución, ¿quién? ¿Julián? Julián Montenegro, Sí, ¿no? sí, yo estaba compartiendo. Ya, Julián Montenegro, listo. Gracias, Julián, perfecto, ¿no? Muy bien. Listo, entonces, bueno, ese Juan pequeño... Carlos, una pregunta. Dime. Entonces, para hallar el vector resultante, como que se obtienen las componentes vertical y horizontal de Esa es ambos vectores, se suma y se hace Pitágoras. Esa es una forma de solucionarlo, como lo hizo Julián, está perfecto, ¿no? La otra es una forma, digamos, gráfica. Tú también puedes unir la cabeza del vector con la cola y la unión entre el inicio y el final lo calculas por cualquier método geométrico y esa te da la magnitud y la dirección, ¿no? Cualquiera de las dos o de las tres a la larga de las soluciones deben dar lo mismo. Por ejemplo, ahorita mi amigo David tenía hecho la solución en AutoCAD,
si él pone los vectores a escala, o sea, midiendo las 90 o 40 unidades y les pone la inclinación, si él saca y mide la línea amarilla que tenía ahí, ese le tiene que dar la longitud de 97.4, o sea, es un método gráfico, ¿me entiendes? ¿Sí? Entonces, cualquiera de las soluciones, pues, es correcto. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, muy bien, vamos a comenzar ahora ya con prácticamente la clase para el día de hoy. ¿Listo? Entonces, la idea de todo lo que nosotros vamos a charlar durante la clase, o mejor dicho, durante el curso, es realizar el análisis de estructuras que se mantienen quietas o en reposo, ¿no? Y encontrarle, pues, por qué se mantienen en reposo y vamos a analizar un poco las fuerzas que las mantienen en reposo, ¿no? Entonces, ahí están viendo mi iPad. Esperaría que sí. Ya, perfecto. Entonces, vamos a arrancar hablando acerca de el capítulo que es la estática de partículas. Entonces, digamos que cuando hablamos de estática de partículas, lo que nosotros vamos a hablar es acerca de fuerzas, ¿sí? Para empezar, vamos a hablar de fuerzas en el plano, ¿ya? Que sería el caso más simple de lo que nosotros podríamos tomar en este aspecto, ¿listo? Entonces, las fuerzas en un plano, ¿sí? O en general, pues, representan la acción de un cuerpo sobre otro. Eso habíamos definido en la primera clase, ¿no? Y nosotros vamos a decir que una fuerza está caracterizada por, habíamos dicho, algunas componentes, ¿no? O algunas propiedades. Un punto de aplicación, una magnitud y una dirección. ¿Listo? Entonces, vamos a decir que cuando nosotros hablamos de las fuerzas, una propiedad importante para la estática es la línea de acción de una fuerza. La línea de acción de la fuerza que se define como una línea recta infinita con un ángulo que forma con un eje fijo. ¿Listo? Entonces es una línea recta infinita con un ángulo que forma con un eje fijo. ¿Listo? Entonces, en esta parte, nosotros habíamos hablado
de que cada vector tiene una dirección y por lo tanto tiene una línea de acción que va justo o que es por donde apunta pues prácticamente el vector. ¿Listo? Entonces, esa sería la primera parte que nos rige la parte de la estática de partículas sobre un cuerpo, ¿no? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, aquí mi sistema de fuerzas P y Q, ¿sí? Habíamos dicho que la línea de acción, pues va a ser una línea infinita por la cual está actuando el vector. ¿Listo? Y eso básicamente sería lo importante, ¿no? Entonces, de ahí vamos a definir un poco lo que son los vectores. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros decimos qué es un vector, vamos a decir que son expresiones matemáticas que poseen magnitud y dirección que pueden sumarse por el método del paralelogramo o del triángulo y que sirven para representar. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a mirar una cosa, ¿no? Primero hablamos de las fuerzas, ¿sí? Entonces, una fuerza representa la acción de un cuerpo sobre otro, ¿sí? Y ahorita vamos a hablar de los vectores, ¿listo? Entonces, nosotros estamos acostumbrados a que esas dos definiciones, o sea, fuerza y vector, sean prácticamente para nosotros lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Ya que en física, en todas nuestras clases, nos han dado, pues, que una fuerza se representa con un vector, ¿ya? Sin embargo, pues, nosotros vamos a ver que los vectores sirven para representar adicional a fuerzas otras cosas, ¿sí? Entonces, los vectores nos van a servir para representar también, ¿sí? Aparte de las típicas fuerzas, que son lo que siempre nosotros calculamos, también me van a servir para representar desplazamientos. Entonces yo tengo un vector de desplazamientos, ¿sí? ¿Por qué? Porque un desplazamiento de un punto en el espacio, pues se puede representar con un vector, ¿ya? También puedo representar vectores de velocidad. Y pues si yo puedo, ¿no?, representar velocidades y desplazamientos, obviamente puedo representar aceleraciones. ¿Sí? Y si yo puedo representar fuerzas, ¿sí?, pues yo también puedo representar con un vector, ¿sí?, lo que serían momentos o torques. ¿Listo? Entonces, todo esto, fuerzas, desplazamientos, velocidades, aceleraciones, momentos, ¿sí?, son parámetros que se pueden representar con vectores. Por lo tanto, todos estos que yo veo que acabo de anotar tienen una dirección, una magnitud y un sentido, ¿sí?, para representar, pues, su caracterización.
¿Listo? Ahora, existen magnitudes físicas que no pueden representarse con vectores. Más. ¿Sí? Y deben representarse con escalares. ¿Ya? Y entonces, aquí la pregunta es, ¿recuerdan qué es un escalar? ¿Cuál es la diferencia de un escalar y un vector? Un escalar es un número que simplemente es adimensional. Exacto, ¿no? Un escalar es un número, es adimensional, a diferencia del vector no tiene dirección, ¿no? Solo es una magnitud, punto, ¿sí? Nada más, ¿listo? Entonces, existen y vamos a tener muchas, ¿sí? Magnitudes físicas que se representan con escalares. Por ejemplo, lo que es la masa, ¿sí? Lo que es el volumen y lo que es la energía, por ejemplo, El tiempo. ¿sí? Por ejemplo, ¿listo? Entonces, y aquí, etcétera, hay un montón más, ¿no? Entonces, de las que más nos va a interesar, pues va a ser la masa, el volumen y la energía, ya que, aunque por ahí dijeron el tiempo, pues el tiempo es Esto es importante complicado. cuando hablamos de la dinámica, ¿sí? Y ahorita pues estamos en estática, entonces el tiempo realmente no nos molesta tanto. ¿Listo? Ok. Ahora, según la forma de aplicación, ¿sí? Entonces digamos que, existen dos tipos de vectores. Según la forma de aplicación. ¿Listo? Ojo, aquí estoy hablando de vectores, no estoy hablando de fuerzas. ¿Estamos de acuerdo? Estamos hablando de vectores en el componente genérico del vector, que puede ser un vector de cualquiera de los que vimos arriba. ¿Listo? Entonces, yo voy a tener lo que conocemos como los vectores fijos. ¿Sí? Entonces, los vectores fijos, ¿sí? Son fijos, ¿por qué? Pues porque poseen un punto de aplicación bien definido. ¿Sí? Entonces, como poseen un punto de aplicación bien definido, ¿sí? Entonces, estos no pueden, o pongámoslo aquí, debido a esto, no pueden cambiarse de posición sin alterar el efecto sobre el sistema. ¿Listo? Entonces, esos vectores fijos no se los puede cambiar de posición. ¿Sí? Pero también tengo vectores que son así, libres. Entonces, ¿qué creen que cambian en estos?
¿sí? Entonces, pues la diferencia es que no poseen, ¿no?, un punto de aplicación bien definido, ¿sí? Entonces, vamos a decir que son aquellos que pueden moverse libremente sobre su línea de acción. Y no alteran el efecto sobre el sistema. ¿Listo? Entonces, de estos son básicamente lo que nosotros vamos a utilizar en estática, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en estática, nosotros tenemos, ¿sí?, el efecto de un par de fuerzas. ¿Sí? O el ejemplo de un momento. Entonces recuerden que en estática nosotros vamos a hablar el efecto de fuerza sobre un cuerpo rígido, ¿sí? Entonces esa parte es súper importante, ¿listo? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, nosotros en estática, ¿sí?, nosotros tenemos, ¿sí?, que las fuerzas, ¿listo? Entonces, ahorita ya estamos hablando de fuerzas, ¿sí? Antes estábamos hablando de los dos tipos de vectores, o fijos o vectores libres. Ahora, puntualmente, cuando estoy hablando de fuerzas representadas como vectores, ¿ya? ¿Sí? Entonces, las fuerzas aplicadas sobre un cuerpo rígido ¿sí?, son fuerzas que pueden moverse sobre su línea de acción. Y las vamos a llamar vectores deslizantes. ¿Listo? Entonces, todas las fuerzas que vamos a aplicar en estática, como vamos a aplicarlas en cuerpos rígidos, ¿sí?, entonces les vamos a llamar que son vectores de fuerzas deslizantes, ¿sí? En donde, ¿sí?, un vector deslizante negativo es aquel que tiene la misma magnitud del vector. En este caso voy a llamar de un vector P, pero sentido contrario. ¿Listo? Entonces, cuando hablemos de un vector negativo, va a tener la misma magnitud y va a tener el mismo ángulo de inclinación, el vector, pero va a tener dirección opuesta. ¿Estamos de acuerdo? Sencillo. ¿Listo? Fácil. ¿Preguntas hasta aquí?
¿Todo bien? ¿No? Ujú. ¿Todo Un claro? vector fijo, entonces, por ejemplo, ¿qué sería? Un vector fijo son aquellos, por ejemplo, son aquellas fuerzas que están aplicadas en sistemas o en cuerpos que no son rígidos para nosotros. En estática, como estamos hablando de cuerpos rígidos, pues los vectores son deslizantes. Se Todos las va son a poder... vectores libres, entonces. ¿Ah? Todos son Sí, vectores libres. sí, en general vendrían a ser libres, pero vamos a llamar que para nosotros, para estática, los vamos a llamar vectores deslizantes. Ok. ¿Listo? Bueno. Ahora, cuando hablamos de ¿sí? De los vectores, algo que es muy importante es de la descomposición de una fuerza en sus componentes. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? En general, cuando nosotros queremos descomponer, ¿sí? Un vector, vamos a tener una intención. ¿Listo? ¿Cuál es la intención? Pues manipular las fuerzas de una forma más fácil, ¿sí? Entonces, como los vectores tienen una dirección y una magnitud, pues a veces la dirección que mantienen hace de que no sea muy fácil sumarlos, ¿sí? Entonces, vamos a decir que si nosotros podemos coger dos vectores, ¿sí? Dos vectores y sumarlos para generar una resultante, pues de la misma manera, esa resultante yo la puedo dividir en dos o más vectores. ¿Listo? Esa es básicamente una componente del vector. Entonces, escribamos lo siguiente, ¿no? Entonces, de la misma manera que dos o más vectores actuando en un punto pueden sumarse y reemplazarse por un vector resultante, ¿sí? Entonces, una fuerza F vectorial, recuerden que esa flechita arriba de la letra significa que es un vector, ¿no es verdad? Si no tiene esa flechita arriba, significa que es la magnitud o un escalar, ¿listo? Entonces, esta vector de fuerza F tiene una magnitud que es F y tiene una dirección y un sentido que por ahora no conocemos, pero debe tener eso, ¿listo? Entonces, una fuerza F que actúa sobre una partícula puede, y aquí está la palabra, descomponerse en dos, mínimo dos, pues, ¿no? Si yo tengo un vector, pues al menos lo puedo dividir en dos. ¿Estamos de acuerdo? O más componentes de la fuerza F. ¿Listo?
Y entonces aquí va el ejemplo que nosotros hicimos o que les puse en el quiz, ¿no? Entonces, supónganse que yo tengo un vector aplicado en el punto A y tengo este vector, no sé, F. ¿Listo? Entonces, si nosotros lo pensamos, yo puedo tener varios vectores que me produzcan ese vector como resultante. Entonces, digamos, yo tengo aquí, por el método de el triángulo, supongamos, voy a hacer la suma de estos tres vectores. ¿Estamos de acuerdo que me da F? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces, yo puedo tener unos vectores P, Q, lo que sea. P, Q, R, cuya suma me da F. Y listo. ¿Listo? Y así podría tener un montón de vectores individuales que me den F. ¿Listo? Lo que quiere decir también que esa vector F yo lo puedo dividir en esos tres componentes de vector, que son P, Q y R, ¿sí? Entonces, fíjense que cada uno de esos individualmente también lo puedo volver a dividir, ¿estamos? Entonces, un vector puede dividirse en infinidad de vectores individuales que al final, al sumarlos, produzcan el mismo efecto. Y eso es lo importante. Las componentes o el vector, ¿sí? Cualquiera de las dos, o sus componentes o el vector, producen el mismo efecto. Esa es la idea, de que yo no esté alterando el sistema. ¿Listo? Ahora, el problema es que cuando yo lo divido, el vector, pues yo quiero trabajarlo de una forma lo más simple posible. Y entonces ahí es donde aparecen lo que se conocen como las componentes rectangulares. De un vector. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de las componentes rectangulares de un vector, básicamente es descomponer el vector F en vectores que tengan una dirección que a mí me interese y me sirva para sumarlos de una forma más fácil. ¿Listo? Entonces, esos son las componentes rectangulares. Entonces, vamos a escribir lo siguiente. Dice, una fuerza F generalmente conviene descomponerla en fuerzas perpendiculares entre sí. ¿Sí? Estas fuerzas generalmente coinciden con los ejes principales de referencia. X y Y. Y forman un rectángulo. ¿Ya? Y entonces, esta parte es bastante importante. Porque en el momento que forman un rectángulo, para aplicar el método del paralelogramo
o del triángulo, pues la resultante de esas componentes rectangulares, pues es la hipotenusa de un triángulo, ¿no es verdad? Y listo. Entonces, eso es lo que aplicó mi amigo ahorita, creo que era Julián, me parece, el que nos explicó el procedimiento calculando las componentes rectangulares de P y Q y sumando esas componentes para sacar la resultante como lo hizo Julián. ¿Listo? ¿Se entiende? Entonces, en ese caso, digamos que, por ejemplo, yo tengo este sistema, el que les planteé hace un momento. ¿Listo? A ver, déjenme ver. Lo copio por acá. Listo, bueno. Lo voy a copiar. ¿Listo? Entonces, esas componentes P, Q y R, ¿sí? Yo no las voy a tomar. Voy a tomar el mismo vector F, ¿sí? Y ahora voy a plantear un plano cartesiano. ¿Qué pasó? ¿Listo? En donde yo tengo aquí mi eje de coordenadas X y tengo mi eje de coordenadas Y. Y ahora lo que voy a hacer es que en ese plano cartesiano, bueno, lo voy a poner como en amarillito, ¿ya? ¿Listo? ¿Todo el mundo mira el plano o está muy amarillo? ¿Sí se mira? ¿Sí? Está bien. Entonces, ese plano cartesiano, ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Este vector F, dijimos que es, como es un vector, pues va a tener un ángulo que voy a llamar teta. ¿Sí o no? Entonces, yo voy a proyectar y descomponer por el método del paralelogramo, formando un rectángulo, voy a descomponerlo en una componente que sea paralela al eje Y, o que esté sobre el eje Y. Y a esta le voy a llamar que tiene una magnitud f de x, ¿sí? Y voy a hacer lo mismo con la componente, una componente que vaya en el eje Y, que va a tener una magnitud fy. ¿Listo? Entonces, este vector, ¿sí? Yo ya lo descompuse en sus componentes rectangulares. ¿Listo? Pero entonces, ¿qué va a pasar? Este vector, cuya magnitud verde, este vector verde, cuya magnitud es f de x, estamos de acuerdo que la magnitud es un número, ¿sí o no? 10, 5 newtons, lo que sea, porque estamos hablando de fuerzas. Yo también lo puedo representar individualmente como un vector. Y entonces me voy a ayudar de lo siguiente. Entonces, este vector, yo también lo puedo escribir como que es el vector f de x, que tiene la magnitud fx, que es un número, y que va en la dirección y, que nosotros vamos a llamar y siempre un vector unitario que mide una unidad. ¿Listo? Y este vector azul, por su parte, le voy a llamar fy vector, y este va a ser fyj. ¿Listo? Y ese es mi vector que siempre va en y, va a estar asociado a la letra j del vector unitario. ¿Listo? Lo que quiere decir que esta representación del vector f
¿sí? Va a ser igual a la suma o a la representación de los vectores unitarios f de x y más f, y, j. ¿Estamos de acuerdo? En donde estos números son las componentes escalares de el vector f. ¿Listo? Entonces, ya sabemos ahora, ¿sí? Teniendo en cuenta eso, cuál es la dirección y el sentido del sistema. ¿Listo? Ahora, este vector f que tenemos aquí tiene una magnitud. Entonces, ¿cómo sabemos la magnitud? Recuerden que la magnitud es cuánto mide el vector, si estuviera en escala. ¿Sí o no? Entonces, como eso es un triángulo, prácticamente, yo puedo aplicar Pitágoras y calcular, ¿sí? Lo que sería la magnitud de f. Entonces, f sería igual a la raíz de f de x al cuadrado, que es la componente escalar en x, más f y al cuadrado. Y la raíz de eso sería la magnitud del vector f. Y eso me debe dar un número. ¿Estamos de acuerdo? Debe darme un número. ¿Listo? Ahora, adicional a esto, nosotros tenemos que f x va, vector f de x y el vector fy, nosotros las vamos a conocer como, o son, las componentes vectoriales de el vector f. ¿Listo? Entonces tenemos dos componentes escalares cuando tengo el número en i y en j, ¿sí? Y en k, pues si estuviéramos en el espacio. Y las componentes vectoriales cuando tengo el vector como tal. ¿Listo? Ahora, nosotros sabemos entonces, ¿sí? Otra cosa, yo sé que f de x, ¿sí? Como esto es f de x, prácticamente es una magnitud, es la longitud que tiene ese vector f de x, es un número, ¿no? Yo lo puedo encontrar por trigonometría fácilmente, ¿no? Entonces yo sé que f de x en ese triángulo, ¿ya? No es nada más que el coseno del ángulo θ multiplicado por la componente f. ¿Sí o no? Y ya, ¿no? Asimismo, fy va a ser igual a el seno del ángulo θ multiplicado por f, ¿sí? De tal manera que el ángulo θ, pues yo lo puedo encontrar con la tangente de ese triángulo, en donde va a ser fy sobre fx. ¿Listo? Y esa es la inclinación. En una representación vectorial, ¿sí? Esos vectores unitarios i, j, pues no son nada más que un vector que mide 1, que va en x, ese sería i, un vector que mide 1, que va en y, ¿sí? Y me falta 1, ¿no? Que sería k, que es un vector que mide 1 en k. Pero por ahora, dejémoslo en el plano. ¿Listo? ¿Estamos bien? Bueno, entonces, como habíamos dicho,
vamos a tener clases de 1 hora en donde prácticamente en estos 20 minutos, por favor, lean y revisen lo del contenido asincrónico, los PDFs, los links que estén y la presentación. ¿Listo? Entonces no se olviden. Y si no hay preguntas, pues nos vemos el día miércoles. ¿Listo? Entonces que tengan un excelente día y que pasen bien el resto de la semana. Cuídense. Bueno, Gracias. hay preparación para el miércoles, ¿verdad? No, la preparación es para la primera clase de la semana, ¿no? Bien, gracias. Por ejemplo, cuando tengamos examen, pues sería para el miércoles, ¿no? Listo. ¿Listo? Bueno, Ya, gracias, Juan. Carlos, dime. el deber de la tarea sincrónica, ese hay que juntarte junto al deber, ¿no? Teníamos que poner junto al deber. El deber de la tarea asincrónica se adjunta al deber. ¿Eso es lo que me estás preguntando? Ajá, sí. ¿Pero de qué? ¿De la primera semana? Sí, había uno que tenías que calcular, creo que la altura promedio en... De Neptuno. Sí. Ajá, pero había... No, solo presenten en el archivo del deber lo que diga de deber. ¿Ya? Es que en la primera semana los dos debían coincidir. El de la tarea y el del deber debería ser del mismo planeta. ¿Ya? Ya, ¿Listo? Entonces solo presenten lo que está en la tarea. ya, ¿Listo? gracias. Bueno. ¿Listo, chicos? Entonces, que tengan... Gracias, Juan Carlos. resto del día. Ok. Gracias. Gracias. Gracias, que estén muy bien. Gracias.